Buenos días, Catherine. Ok, Iris, ya vemos eso. Buenos días, ingeniera. ¿Ven bien esa diapositiva? Ok, perfecto. Vale. Estas son las características importantes que debemos de manejar para los movimientos curvilíneos. La primera dice, en todo movimiento curvilíneo, el vector velocidad es tangente a la trayectoria. Lo podemos ver en la figura. Tangente que solo toca un punto. Entonces, ¿qué significa? La velocidad va a tocar nada más este punto. Media vez cambió la trayectoria, o sea, se va moviendo a través de esta curva. Cuando llega acá, siempre la velocidad va a ser tangente. En otras palabras, la velocidad está cambiando constantemente su dirección. Puede que cambie o no el módulo de la velocidad, pero la dirección cambia constantemente. Cada instante que pasa, la dirección de la velocidad es diferente a la anterior. Y así va. Debido a eso, dice, los cambios en dirección del vector velocidad implican una aceleración no paralela a la velocidad. El hecho de que esté cambiando la dirección de la velocidad, eso hace que aparezca una aceleración. ¿Cuál es esa aceleración? Es la que vemos acá. Es la aceleración centrípeta. ¿Por qué se llama centrípeta? Apunta hacia el centro de la trayectoria. Aquí está el centro. Como nosotros solo estudiamos los movimientos circulares, o sea, alrededor de un círculo, entonces hablamos de un radio, el radio de ese círculo, que es este, la longitud de esto, y en esa dirección, hacia el centro, apunta la aceleración centrípeta. Recuerden, por eso se llama centrípeta, porque apunta hacia el centro. Y vean el ángulo que forma con la velocidad. Pues es un ángulo de 90, significa que son perpendiculares. Velocidad y aceleración en los movimientos curvilíneos son perpendiculares. El ángulo entre ellos es 90. Ya lo dijimos esto, que el sentido de la aceleración es hacia adentro de la trayectoria curvilínea descrita. Y esto que es muy, muy importante. Todo movimiento curvilíneo es un movimiento acelerado. Fíjense bien. Cuando estudiamos el MRV, era el único movimiento acelerado, pero en línea recta. Y ahí la velocidad estaba cambiando. Cuando veíamos el MRU, movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad no cambiaba ni dirección ni módulo. No había aceleración. Pero aquí, ¿qué está cambiando? Pues de los dos movimientos que vamos a estudiar, el movimiento circular uniforme y el circular uniformemente variado, en el primero, circular uniforme, varía la dirección de la velocidad, pero no su módulo. Y en el circular uniformemente variado, varía tanto el módulo de la velocidad como su dirección. Con una de las dos que varíe, ya sea el módulo o la dirección, aparece una aceleración. Entonces, en el primero que vamos a estudiar, el movimiento circular uniforme, módulo de la velocidad constante, pero su dirección cambia en cada instante, por lo tanto aparece la aceleración, que es la centrípeta. Ahora lo que preguntaba por acá, creo que fue Iris. Esto que ven acá, esta línea, simbolizando el ángulo, aquí aparece el ángulo phi, vamos a trabajar con teta. Ese ángulo teta es un desplazamiento angular. Desplazamiento angular. O sea, cuánto se ha movido angularmente desde el punto de partida. Digamos que el punto de partida es esta línea. Y empieza a moverse en dirección antihoraria, tal como indica esta flecha. En dirección antihoraria. Entonces, todos esos ángulos que van describiéndose alrededor de ese movimiento son desplazamientos angulares. ¿Dónde está el desplazamiento lineal? Es esta partícula recorriendo esta línea curva. Entonces, si partió de aquí la partícula
y medimos la longitud de esta curva, toda esta hasta llegar acá, esa es una longitud lineal o un desplazamiento lineal. Y este ángulo que está describiendo es un desplazamiento angular. Entonces, repito, desplazamiento angular y acá desplazamiento lineal, que están relacionadas las dos. Ya vamos a ver qué es esa omega que está ahí. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, Jamie. Gracias, Rafael. Gracias, Camilo. Bien, seguimos. Como dije, vamos a estudiar el movimiento circular uniforme y como su nombre lo indica, ¿cuál va a ser la trayectoria? Pues una circunferencia. ¿Cuál es la circunferencia? Es esta línea celeste que ven acá. Esa es la circunferencia. Entonces aquí involucramos la variable radio, que es la distancia que hay del centro a cualquier punto de la circunferencia. Entonces la distancia de aquí hasta acá es el radio, de aquí hasta acá es el radio, y cualquiera de estas líneas del centro a un punto de la circunferencia es el radio. 2 veces el radio, ¿qué es? Ajá. No, 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 no. Esa es una vuelta completa, Rafael, lo que tú me estás diciendo. Eso, Tony. Es el diámetro. Muy bien, Nelly. Ya vamos a ver eso, Rafael. Mencionaste. Es el diámetro. Muy bien. El diámetro es 2 veces el radio. O sea, la distancia que hay de un punto, digamos, desde este punto hasta el otro extremo. Ese es 2 veces el radio y eso se conoce como diámetro. La aceleración, que ya lo vimos, dice, es perpendicular al vector velocidad y apuntando siempre hacia el centro de la trayectoria circular. Acá está. Velocidad, vean, en diferentes puntos, tangente a la trayectoria. Todos los puntos que están acá. Pero en todos, la aceleración apuntando hacia el centro. En todos esos puntos. Y formando un ángulo de 90 con la velocidad. En todos los puntos. Siempre va a estar eso. Ahora, como ven acá, anterior les dije aceleración centrípeta. Aquí aparece como rad. Es aceleración radial. Esta aceleración tiene 3 nombres. Ya dijimos uno, la centrípeta, porque apunta hacia el centro. Y radial, que también se le llama así, porque va sobre el radio. En el caso del movimiento circular uniforme. Entonces ya tenemos 2 nombres para esta, aceleración centrípeta o aceleración radial. Es la misma. Ahora, ¿qué le pasa acá a la velocidad en cuanto al módulo? Pues aquí el módulo de la velocidad es constante. Quiere decir que la velocidad en este punto y en este y en este y en este vale lo mismo. Digamos que si aquí es 5 metros por segundo, pues aquí también es 5 metros por segundo. Y en todos los puntos de la trayectoria es 5 metros por segundo. Lo que está cambiando, repito, es la dirección de la velocidad. Y por el hecho de ese cambio de dirección es que aparece la aceleración centrípeta o radial. Aquí habla de las magnitudes que vamos a relacionar, las lineales y las angulares. Aquí ya lo vemos como delta teta, es este el desplazamiento. La partícula se ha movido de P1 a P sub 2. Entonces se ha desplazado angularmente este delta teta. Y ha tenido un desplazamiento lineal delta S, que es este que está acá. Este es el desplazamiento lineal y este es el desplazamiento angular. ¿Y cómo se relacionan ellos? Pues el desplazamiento angular o ángulo descrito es igual a la longitud de arco, que así se le llama a este desplazamiento. La longitud de este pedacito de curva es una longitud de arco, delta S, entre el radio de curvatura. Entonces, de esta manera podemos encontrar los ángulos, dividiendo la longitud del arco descrito acá, entre el radio. Ahora, supongamos que ahí ustedes con su calculadora ya les digo los valores. Supongamos que una partícula se movió de P sub 1 a P sub 2 y esa longitud de arco son 5 centímetros. Y el radio de la circunferencia,
son 7.5 centímetros. Repito, longitud de arco, este delta S, 5 centímetros. Y el radio, 7.5 centímetros. ¿Cuánto vale el ángulo? Calcúlenlo. Ajá, Nelly. ¿Y eso qué son? 0.7 ¿qué? Rafael dice grados. Catherine no puede ser. Nelly tampoco puede ser. Jamie tampoco puede ser. Y tampoco Rafael no puede ser. Recuerden, han dividido centímetro entre centímetro. No sé qué es eso, Rafael. Ajá, se eliminan, Nelly. Entonces, ¿qué quedó? Pues ninguna de las anteriores que me han dicho. No, Tony. Menos eso. Los ángulos en el sistema internacional, si se recuerdan y ven las tablas de factores de conversión, van a ver que en el sistema internacional los ángulos se dan en radianes. No radianes por segundo, como decía Tony, solo radianes. Y es una magnitud adimensional, ese es el ángulo, una magnitud adimensional, pero que tiene unidades, que son los radianes. Todo eso se los mencioné en la primera unidad. Por supuesto, ya se les olvidó, pero aquí lo recordamos. Entonces, si dividimos centímetro entre centímetros, se eliminan, pero como es un ángulo, le tengo que poner radianes. Entonces, ese valor que ustedes encontraron de 0.7, que me lo aproximaron, porque da 0.66666 y en fracción es 2/3. Entonces tendría que ser 2/3 radianes. No olviden eso. ¿Está claro? Rafael mencionó a pi y ahorita vamos a ver. Ah, Fiorella, te perdiste. Vaya, veamos esto entonces. Para entender mejor las cosas. Permítanme. Vaya, vamos a aprender algo. En el plano cartesiano, si hablamos en el eje X positivo, aquí decimos que hay 0 grados. Acá, 90 grados. Acá, perdón. Aquí son 180 grados. Aquí 270 grados. Y si damos la vuelta completa, pues llegamos a 360 grados. Esto es moviéndonos en dirección antihoraria. Así. En esta dirección. Así hemos medido los ángulos. Ahora. Por ahí en el video tienen que haber visto que nos dice que 360 grados equivale a 2 pi radianes. Ese es el ángulo en radianes. 2 multiplicado por pi. Este pi es el 3.14159 que ustedes conocen. Para ponerlo el valor exacto lo ponemos así, como 2 pi. Si quieren el valor aproximado, pues sustituyen el valor de pi, 3.1416 por 2. Y ese es el ángulo en radianes. Lógicamente, 0 grados va a ser 0 radianes. Ahora, ¿cuánto serían 90 grados? Lo pueden hacer la conversión. Para avanzar un poco más rápido, les digo yo que 90 grados es pi medios radianes. 180 grados es pi radianes. ¿Y cuánto será 270? Ajá, Rafael, te me adelantaste. Pues hagámoslo así. Vamos a poner acá 270 por el factor de conversión.
Escojan uno de esos que están ahí, ¿no? Ahorita, Catherine, así como voy a hacer el 270, es como se han hecho los otros. Partamos de este, vaya, que 360 grados es igual a 2 pi radianes. Entonces lo voy a escribir acá. 360 grados, 2 pi radianes. Pues lógicamente se van a eliminar los grados, ¿verdad? Me van a quedar solo radianes. Esto es como multiplicar 270 por 2 pi entre 360. Y esto les queda en radianes. Si hacen eso en su calculadora, para los que tienen así como la que proyecto en la pantalla, la calculadora, pues les va a quedar en función de pi. Me dice cuánto les da. Ajá, muy bien. 3 medios de pi es correcto. Ajá, Catherine, eso ya es. Vamos a ver, Catherine. Es correcto, Catherine. Solo que el tuyo es con decimales. Está bien, así es. Entonces, ¿qué significa? Que 270 grados, voy a poner acá, 70 grados, equivalen a 3 medios de pi, radianes. ¿Va? Entonces, Catherine, que tú preguntabas, o sea, lo que a ti te ha dado el 471 es el resultado de multiplicar, de dividir 3 entre 2 y eso multiplicarlo por pi. Y es correcto, lo puedes expresar así como 471 o como 3 medios de pi. Entonces, de la misma manera se hicieron los anteriores. Ahora sí que vamos a hacer el de 180 para que lo vean. Ocupando el mismo. 2 pi radianes y abajo 360. Va, háganle su calculadora. 180 por 2 pi entre 360. Pues les tiene que dar pi, ¿verdad? Ahí está, pi radianes. ¿Sí? Catherine, si lo estás trabajando con decimales, te tiene que dar 3.14, supongo, 3.1416, como tú quieras ponerlo. ¿Te dio así, Catherine? Ok. Ok, Oscar, es lo mismo. Ahí depende. Catherine lo dejó con 2 decimales, tú lo dejaste con 5, pues ahí es criterio de cada quien y está correcto. Muy bien, pero aquí vamos a trabajar con otros ángulos, no solo con estos que ven 0, 90, 180, 270 y 360. Podemos trabajar con ángulos de 30, de 45, de 60. Entonces quiero que me digan ustedes en base a esto, un ángulo de 30, ¿a cuántos radianes equivale? Uno de 45 y uno de 60, que son los más utilizados. Le voy a poner uno más yo, 120. Va, conviértanlo a radianes, por favor, y me dicen cuánto es. Igual a lo que hemos hecho acá. El de 60 es pitercios. Ok, gracias.
pi sobre 3 radianes. Ajá. Ok, Iris, ahí me dice, ajá, es el de 30 es pi sextos, ok, pi sextos radianes. El de 45 dice que es pi cuartos, ok, nos falta el de 120. Ok, Oscar, tú lo tenés como decimales, el de 30 grados, va, pi entre 6. Es correcto, Oscar. Ok, Amy, es correcto, el de 120, 2 tercios de pi radianes. Bien, pueden ver ahí que los ángulos se pueden expresar en grados y en radianes. Entonces, en las ecuaciones, la mayoría de ecuaciones que vamos a trabajar acá, los ángulos tienen que estar en radianes, porque así están diseñadas esas ecuaciones. ¿Está claro esto? Si alguien quedó con duda, por favor, pregunten. Y no les he dado la regañada porque me han dejado decepcionado con esas notas del segundo examen parcial. Ok, Fiorella. Catherine, aquí no hay perdón. Tienen que ponerle más ganas. Ah, ¿yo qué? ¿Yo qué hice? Que va a ser complicado. Hoy ni me pidieron que les diera un repaso el mismo día, en la mañana, o no, fue la vez pasada fue el lunes, ¿verdad? En la tarde, no me dijeron nada. Así es que también pongan de su parte. Gracias, Nelly. Ujú, del socialismo. Te pelas, Samuel. Ujú. Pues no se pierdan, no se queden con dudas. Si necesitan más ejercicios, díganme. Están los libros ahí y creo que ni los tocan, solo la guía. Así que tienen que ponerle un poquito más. Tienen suerte que hay. Va, con gusto, Nelly. Ahí me conecto para eso, Nelly. Ajá, Fiorella. Vaya, y me avisan. Bárbara, Jamie. Ok, hagamos un grupo de WhatsApp para eso. Ajá. Ahí les voy a pagar la copia. Ah, pues sí. Ahí me avisan, pues. Con tiempo, va. Ujú. Sí, cómo no, Pamela. Ay, ni eso sabes, Nelly. Ni yo tampoco, no sé. La ingeniera sabe ya que les diga. Para Oscar te queda la menor nota. Así que ese es el riesgo. Vaya Inga, ahí le están diciendo. Buenos días a todos. Buenos días, Inga. Así que cuando repitan un examen, acuérdense, si
En el anterior no sé qué pasó, hubo algunos que tenían buena nota y lo repitieron y salieron mal, y entonces les quedó la nota baja. Así es que tengan cuidado en eso. Vaya, Inga. Después del repetido, le digo. Vaya, volvamos a esto, pues. Ahí Catherine tiene una pregunta. Eh, por ejemplo, el de 270, que es 3 medios pi. Lo que tú haces es multiplicar 3 medios por el valor de pi. Si le ponemos 3.1416, digamos, multiplicas eso y ahí da 4.7124 radianes. ¿Está claro, Catherine? Ok. Bien, dejemos esto ahorita. Sigamos acá. Entonces ya aprendimos que los ángulos los vamos a dar en radianes. Y que los radianes es una... Ah, al revés, dices tú. Ahí la calculadora lo tendría que hacer porque, o sea, así, una forma matemática, solo los que ya conocemos. Por ejemplo, si te dicen el de 90, que es pi medios radianes, es como que tú tengas un medio de pi. O sea, pero igual no, sería 0.5 por pi, de ahí multiplicarlo, no, regresarse, no lo podríamos hacer a menos que la calculadora lo haga. O sea, de decimales a fracciones, decías tú, ¿verdad? Porque no es de decimal a radian, sino que sería de decimal a fracción. Sí, ahí la calculadora tendría que hacerlo, Catherine. No, no, no hay un proceso así matemático. Ahora, por lo general las respuestas pues aparecen así en función de pi. Y si tú las encuentras con decimales, pues lo que tienes que hacer es este paso que hicimos acá. Tú ves una respuesta 3 medios pi, la multiplicas y ya te da en decimales y ya la comparas con la que tú tienes. Esa sería la manera No sé si podría agregar algo, Inge. de Inga con todo. También lo otro para los que mencionaba ahí Fiorella de que no tienen una calculadora que convierta, por ejemplo, en este 270 grados, hagan solo la operación de los números. Por ejemplo, 270 por 2, entre 360 les tendría que dar el 3 medios y el pi no lo toquen. Y ya les queda de forma fraccionaria. No, pero es que tal vez lo que ella dice, vaya, si me dan este número, Si 4 ya tienen puntos, el decimal, sí, como se exacto. dice, ¿verdad? Ajá. Pero lo mencionaba en el aspecto de que estén haciendo las conversiones. Y digamos, como dice el INGE en el examen, ¿verdad? Ah, Vean ya lo ustedes, entendí, sí, sí. ajá, que en el Por ejemplo, examen no les aparezca. dice usted. Ajá, en el examen no les aparezca los decimales, sino así en forma de fracción con pi. Entonces, Ajá. cuando estén haciendo el cálculo, que no sustituyan el pi, sino que solo hagan el cálculo de los números para que puedan tener esa respuesta así ya Pero directa. cuáles números, Inga? Por ejemplo, arriba, el de 270. Ah, este que tengo aquí, el de 120, vaya, ¿cómo sería? El cálculo de arriba, ahí tenía el ejemplo. Arribita, arribita. Ah, este. Ajá, cabal. Ajá, Entonces hacen 270 por 2 entre 360, ya les da el 3 medios. correcto. Y ya dejan Ah, el pero, pi. o sea, usted está diciendo por los que No les permite la calculadora pasar, digamos, de... el pi no se los da así en la fracción, Ajá, cabal. solo los números. Ah, ya. Ajá. No sé si entendieron. Porque al principio no entendía, pero dice ya.
No sé si les funcione, por lo menos a mí así me funcionaba cuando, digamos, las respuestas, cabal como mencionaban por acá, de los decimales, no da la respuesta del examen en decimales, sino con Ya, pi. bueno, ahí dicen que sí, que ya entendieron. Bueno, lo siento, lo confundí mal. Gracias, Inga, muy amable. Vaya. Bueno, ahí les dio el tip la ingeniera. Vamos a hablar acá de ciertas variables importantes. Una de ellas es la frecuencia. Tenemos que tener bien claro estos conceptos para no confundirnos entre frecuencia y periodo. Y va a aparecer ahí la velocidad o rapidez angular. La frecuencia la vamos a simbolizar con la F minúscula. Dice que es el número de revoluciones, vueltas o ciclos que efectúa la partícula en la unidad de tiempo. En otras palabras, el desplazamiento angular, vean, lo que acabamos de calcular, ese delta teta, el desplazamiento angular entre el intervalo de tiempo. Entonces, dado eso, como esto va esta tiene que ir en vueltas, ciclos o revoluciones. De tal manera que cuando este ángulo, bien, aquí ya salió otra cosa, el ángulo lo podemos dar en revoluciones, vueltas o ciclos para poder calcular la frecuencia. Entonces, hasta ahorita hemos visto que los ángulos se pueden dar en grados y en radianes, pero también podemos hablar de ángulos en ciclos, cuando son desplazamientos angulares o vueltas. Entonces habíamos dicho que 360 grados equivale a 2 pi radianes y eso equivale a una vuelta. ¿Por qué? Ya lo vimos acá. Los 360 grados es cuando da la vuelta completa. ¿Cuánto sería 90 grados? En función de vueltas. ¿Cuánto sería eso? Un cuarto de vuelta. Muy bien, un cuarto de vuelta. O sea, sería 0.25 vueltas, digamos, ¿verdad? Así, un cuarto. Ya 180 grados sería, 2 cuartos. perdón. 2 cuartos. Ajá, ¿y cuánto es 2 cuartos? Simplifica. 0. Un medio de vuelta. Eso, media vuelta, sí. Es correcto, 2 cuartos, ¿verdad? Pero simplificado es media vuelta. Aquí ya sería, hasta acá, serían 3 cuartos, ¿verdad? 3 cuartos de vuelta. Eso equivalente a 270 grados. Y la vuelta completa, una vuelta completa, 360 grados. Entonces, esa es otra cosa importante. También los podemos dar en vueltas. Y una vuelta es lo mismo que una revolución. Una revolución o una vuelta es lo mismo. Ciclo no lo voy a mencionar ahorita, eso lo vamos a ocupar en la unidad de movimiento armónico simple en física 2. Ahí vamos a hablar de ciclos. Pero viene a ser lo mismo, porque aquí no funciona ciclo porque no es un movimiento ondulatorio. Eso es cuando son movimientos ondulatorios. Aquí nos funciona revolución o vuelta. Equivale a 2 pi radianes, equivale a 360 grados. Entonces, de eso hablamos aquí. ¿En qué va a venir dada entonces la frecuencia? En radianes, perdón, en revoluciones por segundo. Revoluciones por segundo. Y esa revolución por segundo es equivalente a segundo a la menos 1. Y eso, las unidades en el sistema internacional se conocen como hertz. Entonces las unidades de frecuencia son hertz y los hertz equivalen, vamos a poner acá, un hertz es lo mismo que una revolución por segundo y eso se puede escribir como RPS. Significa lo mismo, revolución por segundo. Y esto es igual a un segundo a la menos 1. ¿Por qué lo podemos poner así? Porque la revolución no es una unidad dimensional. Recuerden que los
radianes, los grados son unidades de ángulo, pero son adimensionales. Entonces, realmente la unidad es esta, segundo a la menos 1. Pero si ustedes ven así, red por segundo o RPS es lo mismo, revoluciones por segundo, y es equivalente a hertz. En los problemas, la mayoría nos van a dar valores de, voy a poner un ejemplo acá, 300 RPM. ¿Qué significa eso? RPM. ¿Nadie? Revoluciones por metro. No, recordad Por aquí, minuto. por minuto, eso es correcto, porque es por tiempo, ¿sí? Muy bien. Revolución por minuto, ok, Tony. Entonces, esto lo podríamos escribir así, 300 revoluciones por minuto. Ahora, ¿cómo lo paso a revoluciones por segundo para ponerlo ya en unidades del sistema internacional? Pues lo único que tengo que hacer aquí es convertir los minutos a segundo. Un minuto, 60 segundos. ¿Cuánto da eso? Ajá. ¿Cuánto da? 5 Gracias. 5 segundos. sería revoluciones por segundo. O 5 RPS o 5 Hz, que es lo mismo. Ok, a todos los que dijeron 5, gracias. ¿Está claro esto? Hemos convertido de revoluciones por minuto a revoluciones por segundo. O RPS, que es lo mismo, o Hz. Esa es la frecuencia. Número de revoluciones en la unidad de tiempo o número de vueltas en la unidad de tiempo. Entonces, ¿qué me indica este numerito? 300 revoluciones por minuto. Me está diciendo que en un minuto, cuando ha transcurrido un minuto, ese objeto ha dado 300 vueltas o 300 revoluciones. En un segundo, ¿cuántos ha dado? Ha dado 5. En 10 segundos, ¿cuántas revoluciones daría? En 10 segundos. Aquí dice, si en un segundo da 5 revoluciones, en 10 segundos. 50. Muy bien, ahí está, excelente. 50 revoluciones en 10 segundos. Entonces, esa es la frecuencia, número de vueltas o número de revoluciones en la unidad de tiempo. Puede ser minutos, pueden ser segundos, pueden ser horas, pero los que más se utilizan son estos, minutos y segundos. ¿Queda claro lo que es la frecuencia? ¿Y sus unidades? Gracias, Pau. Ok, Catherine, Jamie, Oscar, gracias. Bien, Camila. Bien, aquí viene otro concepto importante, que este es el inverso de la frecuencia. Si ven la ecuación, es 1 entre frecuencia, ese es el período. Dice que es el tiempo que tarda la partícula, desde aquí ya es el concepto. Tiempo, es un tiempo que tarda, dice, la partícula en efectuar una revolución completa. ¿Cuánto se tarda en dar una vuelta? Nada más, una vuelta completa, el tiempo que tardó, ese es el periodo. Y como es un tiempo, pues se da en segundos. Entonces, si decimos que es el inverso, para este ejemplo que pusimos, ya vimos que la frecuencia es
5 Hz, el periodo, ¿cómo sería? Sería 1 entre la frecuencia. O sea, 1 entre 5 Hz, o lo que es lo mismo, 1 entre 5 segundos a la menos 1. ¿Y eso cuánto da? Pues da 0.2 o un quinto, que es lo mismo, sí, muy bien. 0.2 segundos. ¿Qué quiere decir entonces? Que esa partícula, cuando ha dado una vuelta completa, el tiempo transcurrido es 0.2 segundos. Ni siquiera en un segundo, va rápido, ¿verdad? Un quinto de segundo cuando ha dado una vuelta. En un segundo ya vimos que en un segundo ha dado 5 vueltas. Esta es la frecuencia, este es el periodo. ¿Se entiende eso? Gracias Camila y Pau. Gracias Jamie. Ok, Daniela. Imaginémonos, gracias Iris. Imaginémonos entonces que hay un objeto que está moviéndose alrededor de una circunferencia. Está en movimiento circular uniforme. Tiene movimiento circular uniforme. Y da 55. Espero que se entienda ahí. 55 vueltas. Más parecen 2B ahí. Un objeto está con movimiento circular uniforme y da 55 vueltas en 15 segundos. Quiero que me digan cuál es el valor de la frecuencia y cuál es el valor del periodo. Calcúlenlo, por favor, y me dicen. Ya lo tienen. Hello, hello. Camila dice 367. Ok. Hertz. 3.67 Hz. Ajá. Lo mismo dice Catherine. Ajá. Rafael nos da el valor exacto, que es correcto. También se puede expresar así. 11 tercios. Revoluciones por segundo. Es lo mismo. Ajá.
Muy bien. Todos están correctos. Ajá. Y ya Camila nos da el periodo. 0.27 segundos. Muy bien. Correcto, Jamie. Muy bien, Catherine. Ahí está. Ven qué fácil. Ahora, si les doy la frecuencia, digamos, es lo mismo en el examen, Fiorella. Lo que pasa es que ahí se ponen nerviosos. Y no sé por qué, si les dan 2 horas, pueden ir despacio. Vale, les doy esa frecuencia, 990 revoluciones por minuto. Quiero que me la expresen en hertz y que me den el periodo en segundos. Así es, Jamie. De todo pasa ahí. Hagamos esto, pues en revoluciones por, perdón, en hertz. La frecuencia la quiero en hertz y quiero el periodo en segundos. Ok, Camila y Samuel, muy bien, perfecto. Decimales es 16.5 y en fracción es 33 medios. Muy bien. Excelente. Ajá, ¿y el periodo? Mm, 2 sobre 33. Ok. Si lo ponemos en decimales, como nos dice Camila, 0.06. Ahí está. Bien fácil. Muy bien. Entonces ya tenemos dos conceptos, frecuencia y periodo, y vayan formando su listita de fórmulas. Ya hablamos de, veamos, esta la vamos a ocupar, la longitud de arco entre el radio, que es el desplazamiento angular o ángulo descrito. Ya vamos, Pamela. Solo les recuerdo las ecuaciones a utilizar esa de frecuencia y la del periodo y la frecuencia expresada en función del periodo. Cuando decís a la página anterior, Catherine, ¿te referís a las diapositivas o a la pizarrita? Ok. ¿Esta? Ok. Ok, Catherine. A la orden. Vaya, Pamela. Que te cuenten tus compañeros que lo hicieron rapidito, qué hicieron para encontrar de 990 igual a 16.5 o igual a 33 entre 2. ¿Alguien le dice ahí a Pamela, por favor, de los que me dieron respuestas?
En otras palabras, Camila, ¿qué hiciste? ¿Multiplicaste o dividiste? Ya vamos, Irin, ya te explico. Ahí está Camila. Lo que dice Camila, 990 entre 60. Y lo mismo dice Catherine, eso es. Eso que dicen ellos es correcto, lo vamos a hacer acá para que tenemos revoluciones por minuto. De acuerdo a lo que ellos dicen, dividir entre 60, pero ¿por qué entre 60? Porque son 60 segundos en un minuto. Entonces aquí para poder eliminar los minutos, colocamos de esa manera, se va minuto, y ¿qué me queda? Dividir 990 entre 60. Y ahí es que les dio el 33 medios o 16.5. Y el periodo, lo único que tienen que hacer es 1 entre el valor de la frecuencia, pero la frecuencia tiene que estar en hertz para hacer esto. Entonces 1 entre 33 medios hertz, eso da 2 sobre 33 segundos. O en decimales, otra vez 0.06 segundos. ¿Se entiende? Pamela creo que fue la que preguntó, ¿verdad? Perfecto, Pamela. A la orden. Josué, ¿por qué te perdiste? Lo único que tú tienes que hacer ahí, Josué, es dividir. Hemos dicho que es la frecuencia, el número de vueltas en la unidad de tiempo. Y si dice que da 55 vueltas en 15 segundos, pues solo divides 55 entre 15. Y ya te da vueltas por segundo o revoluciones por segundo. Ya dijimos que las revoluciones por segundo es lo mismo que hertz. Entonces, si tú encuentras acá al dividir vueltas o revoluciones por segundo, ya estás encontrando la frecuencia en hertz. No sé si queda claro, José. José Santiago. Seguro, seguro, José. Vaya, José, para creerte que está súper claro, José, José Santiago. Cambiémosle acá, pongámosle 75 vueltas en 9 segundos. ¿Cuánto es la frecuencia y el periodo para José Santiago? Ok, José. Esa es la frecuencia, muy bien. ¿Y el periodo? Aquí lo tenés, mira. Aquí arribita, ¿ve? 1 entre la frecuencia. ¿Ya? Ese valor que te dio de 8 puntos, ahí te da 8.33333. Dividís 1 entre ese 8.33333 y ya te da el periodo.
Ahí está, segundos, ¿verdad? Muy bien, 0.12 segundos. Ok, magnífico. Otra manera de encontrar el periodo cuando me dan esta información es, acabamos de decir que el periodo es el inverso de la frecuencia. Y si para hallar la frecuencia divido, en el nuevo ejemplo que pusimos, 75 entre 9, para hallar el periodo voy a dividir 9 entre 75. Háganlo así, 9 entre 75 y les tiene que dar el 0.12. Les da así. Ok, fíjate. Magnífico. Prueben con el otro. Si la frecuencia es 55 entre 15, el periodo tiene que ser 15 entre 55. Les tiene que dar el 0.27. ¿Verdad que sí? Ahí está, Pamela. Va, ya aprendimos otra cosa. No olviden eso, la frecuencia es el inverso del periodo, o el periodo es el inverso de la frecuencia. No es magia, Pamela, es física. Pero sí hacemos magia a veces. Bien, entonces, recapitulando las ecuaciones, pues ya espero que hayan anotado esta. Luego esta. Y estas dos. Y vamos a... No voy a explicar de dónde salieron ni nada por el estilo. Aquí decir rapidez angular o velocidad angular es lo mismo. Y la vamos a representar así. Es esta ecuación que está acá. Que dice que omega es igual a 2pi entre t. Que es omega, es la rapidez angular o velocidad angular. Cualquiera de las dos. Es una letra griega, omega, a la cual ustedes le van a decir W porque siempre hacen lo mismo. No es la W, es omega. Omega 2pi entre t. O de otra manera, 2pi la frecuencia. Entonces vean que esa rapidez angular o velocidad angular se relaciona con el periodo o con la frecuencia. ¿Qué significa el 2pi? Pues es una vuelta completa. ¿Ya? Entonces las unidades para velocidad o rapidez angular van a ser radianes por segundo. Y las dimensiones, pues t a la menos 1. Pero aquí centrémonos en las unidades radianes por segundo. Ya sea que divida 2pi entre el periodo o multiplique 2pi por la frecuencia, el resultado tiene que ser radianes por segundo. El periodo debe de estar en segundos y la frecuencia en hertz o RPS, revoluciones por segundo, lo que acabamos de ver. Ahora, esta también es importante, esta ecuación que está acá. ¿A cuál se parece de las que ya hemos visto? Vean esta. Dice que la frecuencia es delta teta entre delta t. Y vean esta, también aparece delta teta entre delta t, pero aquí ya no dice que es frecuencia, sino que es rapidez angular. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos? Si vemos estas ecuaciones, vemos que la frecuencia es delta teta entre delta t, y vemos que la rapidez angular o velocidad angular también es delta teta entre delta t. ¿Cómo voy a saber la diferencia? Pues fácil. Como todo en física, fácil. Delta teta tiene que estar en revoluciones o vueltas.
Y entonces, si el delta teta está en revoluciones y vueltas, y pues por supuesto el tiempo en segundos, ¿qué me va a dar acá? RPS, revoluciones por segundo. Entonces estamos hablando de frecuencia. Pero para que esto sea, esta ecuación sea rapidez angular o velocidad angular, el delta teta tiene que estar en radianes. Y por supuesto el tiempo en segundos. Entonces, ¿qué me va a dar aquí? Radianes por segundo. Ahí hay que tener cuidado en las supuestas unidades de delta teta. Revoluciones o vueltas, voy a calcular frecuencia. Radianes, voy a calcular rapidez angular. ¿Está claro eso? Correcto, Caterina, lo de arriba. Gracias a todos los que dicen sí. Gracias. Magnífico. Bien, entonces las otras que tenemos que trabajar es esta, la que acabamos de explicar, y estas dos, que la rapidez angular es 2pi entre t y 2pi por la frecuencia. ¿Qué ven acá? Esta es la derivada. Vamos a trabajar también con derivadas, así como en los movimientos rectilíneos anteriores. Eso lo explicamos más adelante. Aquí está la velocidad angular instantánea, es la misma, por eso no quiero hacer mucho énfasis, porque aquí decir velocidad angular, rapidez angular, instantánea, la instantánea es con derivada y la media es con estas fórmulas, 2pi entre t, que al final vienen a ser lo mismo. Ahora, ¿por qué no menciono estas? Porque estas van a ser del movimiento circular uniformemente variado cuando se derive. Y ya casi terminamos aquí las fórmulas para hacer ejemplos. La aceleración centrípeta, que ya les dije, se llama centrípeta o se llama radial, y aquí está el tercer nombre, normal. Son los tres nombres que lleva. Si nos dicen aceleración centrípeta, nos dicen aceleración radial o nos dicen aceleración normal, es lo mismo. ¿Cómo se calcula? Pues aquí está la fórmula. Estas son. Que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad lineal al cuadrado entre el radio o la velocidad angular al cuadrado por el radio. Entonces, que preguntaban al inicio, la diferencia entre lineal y angular, pues aquí se están mezclando esas magnitudes. La velocidad, esta es una velocidad lineal. Entonces la aceleración centrípeta se puede calcular en función de la velocidad lineal y también en función de la velocidad angular. Entonces mezclamos magnitudes lineales con magnitudes angulares. Como ya dijimos, el movimiento circular uniforme tiene nada más aceleración centrípeta, y como la velocidad lineal es constante y la velocidad angular también es constante, no hay aceleración angular. Fíjese bien, esta no es la aceleración lineal, esta es aceleración angular. Se simboliza con la letra griega alfa y aquí vale 0 en el movimiento circular uniforme. Ya cuando veamos el otro, el uniformemente variado, allí alfa ya va a tener un valor diferente de 0. Y aquí vienen los ejemplos. Entonces, esas últimas ecuaciones fueron la de aceleración centrípeta, velocidad angular al cuadrado por el radio, velocidad lineal al cuadrado entre el radio. Y creo que no estaba por ahí esta ecuación, que la velocidad lineal es igual a la velocidad angular multiplicada por el radio. Entonces esta vamos a ocupar en los ejemplos.
Espero hayan tomado nota de todas esas ecuaciones. Ecuaciones que tienen que tener listas de aquí hasta la física 2, porque las vamos a ocupar en todo. La siguiente unidad es leyes de Newton. Ahí vamos a aplicar todas las ecuaciones de MRU, MRV, de movimiento circular uniforme, uniformemente variado. Todas estas que estamos viendo las vamos a volver a ocupar, más las de las leyes de Newton que involucran la fuerza. Posterior a eso, cuando lleguemos a física 2, vamos a hablar de trabajo y energía y movimiento armónico, y ahí van a aplicar todas estas ecuaciones, más las nuevas. Entonces se va haciendo un cúmulo de fórmulas que las tienen que tener pues a la mano siempre. Y en el examen también, por supuesto. Ni modo, Fiorella, son bastantes, pero ahí las tienen a la mano. No hay donde perderse. Vamos a hacer los ejemplos entonces. Vamos a copiar esto. Bueno, hay que estudiar, Paola. Hay que hacer bastante ejercicio de esto. Así se aprende esto. Pues sí. Ya vamos a ver, Nelly. Solo de dramáticos ustedes. Esta cosa no sé por qué, pero me lo dio bien chiquito. Bueno, aquí lo vamos a ir moviendo. Tranquila, pues. Eso es cuando no están seguros, pero aquí vamos a ir bien seguros. Ya vas a ver. Y los lentes, pues. Veamos el ejemplo, pues. Dice que un disco de 0.50 metros de diámetro, el primer dato, el diámetro. Diámetro 0.50 metros. Por lo tanto, ¿cuánto es el radio? Si el diámetro es 0.50. Ya vimos que vamos a ver. Ok, Nelly. Es correcto, Nelly. 0.25 metros. Ahí está. Dividido entre 2, ¿verdad? Efectúa, dice, 1200 revoluciones. Eso que me está dando es el ángulo descrito, delta teta, está dado en revoluciones. 1200 revoluciones en un intervalo de tiempo de 2.5 minutos. ¿Cuánto es esto en segundos? Los 2.5 minutos. Ok, Camila, muy bien. 150 segundos. Y quieren el literal a la frecuencia. ¿Cómo hallamos la frecuencia? ¿Cómo era la fórmula? Tal vez me lo dicen ahí por el micrófono. Pamela, el radio es la mitad del diámetro. Entonces tienes que dividir el diámetro entre 2, 0.50 entre 2.
Ok, a la orden. Ajá, la frecuencia. Ya la calculó. ¿Qué hiciste, Catherine? Correcto, ahí está. Entonces la frecuencia es delta teta entre delta t. O sea, lo que hizo Catherine, 1200 revoluciones entre 150 segundos. Y le dio 8 revoluciones por segundo, o lo que es lo mismo, como ella dice en el sistema internacional, Hertz. 8 Hz. Ahí está, muy bien. Ahora el literal B que quiere el periodo. ¿Mm? Quiere el periodo. Y el periodo, pues ya vimos ahí la magia, como dijeron, es hacer la división al revés. 150 segundos entre 1200 revoluciones. Y eso da lo que me están escribiendo Camila, Jamie, Catherine, 0.125 segundos. Ahí está. Muy bien, Jamie. O dividir 1 entre 8, ¿verdad? Que es lo mismo. Podemos hacer aquí 1 entre la frecuencia. O sea, 1 entre 8 Hz. 0.125 segundos. Fácil, fácil, fácil. Literal C dice su velocidad angular. ¿Cuál es la velocidad angular? Acabamos de ver que es omega. Y esa la puedo hallar como 2pi por la frecuencia o también como 2pi entre el periodo. Ustedes lo tienen que hacer con uno nada más. Yo lo voy a hacer con los dos para demostrar que da lo mismo. 2pi por la frecuencia es 8 Hz. Y si multiplicamos esto sería 16 pi radianes por segundo. Lo podemos dejar así. O multiplicar el 16 por pi. Daría eso. Veamos si es cierto que da lo mismo con la otra. Ahí lo hacen ustedes con su calculadora. 2pi entre 0.125 segundos. Vean, si les da lo mismo, me dicen por favor. Ahí está, muy bien, Jamie y Nelly. 50.3, ¿verdad? Radianes por segundo. Si alguien se pregunta de dónde salieron los radianes y de dónde salieron los segundos, pues ya saben, aquí están los segundos y este es un ángulo, el 2pi. Recuerdan, es lo mismo que 360 grados o una vuelta. Entonces, aquí no se le ha puesto, pero lleva 2pi radianes. Entonces, ya aparecen los radianes por segundo. Y en este caso, aquí es 2pi radianes y el hertz, recordemos que es segundo a la menos 1. Entonces, quedaría aquí radianes segundo a la menos 1 y al bajar el segundo al denominador, ya se le quita el menos 1 y queda radianes por segundo. ¿Estamos bien?
¿Me escuchan? Porque no sé si me quedé. Ok, gracias. Ahorita sí. Ok, perfecto, gracias. ¿Vamos bien hasta ahí? Ajá, ok, Rafael, a eso vamos. Pero antes de eso pide la velocidad lineal, dice, en un punto de la periferia. Antes de la aceleración, velocidad lineal en un punto de la periferia. ¿A qué se refiere con eso? Ese es el literal D. Está pidiendo la velocidad lineal y si recordamos, dijimos que es la velocidad angular por el radio. Cuando dice un punto de la periferia, eso lo menciona porque la velocidad lineal depende del radio. Entonces yo la puedo encontrar en diferentes puntos. Voy a poner la figurita. Si recuerdan esta imagen. La periferia, ¿dónde es? Es en todos los puntos estos de la circunferencia. Es decir, la distancia que hay del centro a un punto de la circunferencia. Esta es la periferia. Toda esta línea curva celeste que ven, esa es la periferia. Pero yo podría encontrar la velocidad lineal a la mitad del radio. O sea, cuando va pasando por acá, ya no va a ser igual a esta velocidad. Va a tener otro valor. Porque depende del radio. Pero cuando me dice la periferia, tengo que utilizar el radio completo, tal y como me lo han dado. Entonces, explicado eso, ya tengo la velocidad angular y el radio, según esto, es 0.25 metros. Entonces, sustituimos ahí que la velocidad lineal va a ser igual a, voy a ponerlo en función de pi, 16 pi radianes por segundo, multiplicado por el radio, que es 0.25 metros. Y hacen la operación. Y nos da eso. Rafas en función de pi da 4. 4 pi, Rafa, no 400. Nelly Catherine, sí, eso lo pueden expresar así. En ese caso, si lo dejan con dos decimales, sería 57. 12.57. Que después de ese 56 hay un 6. Y así como me lo da Oscar, que es como yo lo puse, por aproximación. Rafael, verifica por favor que es 4 pi, no 400 pi. ¿Ya corregiste, Rafa? Ok, perfecto. Ya ven, esos son los errorcitos que tienen en los exámenes. Son errores de dedo. Así que verifiquen 2, 3 veces lo que han hecho. Ahí les da tiempo. Tony, aquí está, ¿ves? Aquí lo hicimos. Aquí arriba de 2 pi por 8. Aquí multiplicamos 2 por 8, 16. Y 16 pi. Si lo queremos dejar en función de pi. ¿Ya? Si tú quieres utilizar el 50.3, pues no hay problema, es lo mismo. Ok, perfecto, Tony. Y lo que nos decían por ahí, que faltaba la aceleración centrípeta. Es la otra que piden. Y la aceleración centrípeta podemos ocupar la velocidad angular al cuadrado por el radio. O sea, 16 pi radianes por segundo al cuadrado por el radio. 0.25 metros.
Entonces, pues a mí me da esto. Me dicen si les da también igual. Mm. Sí, Caterina, ahí tendrías que aproximar a 7, pero o lo dejas con 65. Ajá. Ok, Fiorella, 100 metros por segundo cuadrado. Ahí está. Ok, va, problema resuelto. Ven que son fáciles solo de aplicar las ecuaciones. Tenemos otro por acá. Vamos a ver, Iris, el 150 segundos. Pero estás hablando... Ah, este es al inicio. Los minutos, Iris, los pasamos a segundos. Tú sabes que un minuto tiene 60 segundos, entonces multiplicas 2.5 por 60. Una conversión nada más, Iris. Ajá, pero ahí sí. Ok, perfecto. A la orden. Aquí está, para que quede más claro. Se van los minutos y es 2.5 por 60 para que queden segundos. Vaya, vaya. Vamos a hacer otro. Aquí está. Otra vez chiquitito y largo. Vaya, partamos de acá. Dice que un cuerpo animado con... ¿Es algo más grande o lo ven? Los que están con celular lo ven. Sí, Ok, perfecto, gracias. Bien, ya nos dice movimiento circular uniforme, describe un ángulo de 450 radianes. Me está dando el delta teta, 450 radianes en 10 segundos. Es un intervalo de tiempo de 10 segundos. Si el radio de la circunferencia es de 0.40 centímetros, radio 0.40 centímetros. Mi chiquito, cambiémosle ahí. Imagínense 0.40 centímetros. Son 4 milímetros, 4 rayitas de su regla. Bien chiquitito, más pequeño que una moneda de 1 centavo. Entonces mejor le vamos a cambiar. Ignoremos los centímetros y digamos que es 0.40 metros. Para que nos salga bonita la cosa. Porque demasiado pequeño es. Calcule la velocidad angular. ¿Cómo llamamos la velocidad angular? ¿Qué se les ocurre acá? Aquí no les digo yo. Ustedes díganme.
¿Cómo hallo esa velocidad angular? Mm, no necesariamente, Rafael. Sí podría ser, pero lo tenés más directo si te fijas bien. Serían 2pi por el tiempo. No. Si querés ocupar el tiempo sería 2pi entre el tiempo, pero sería el periodo. Pero este no es el periodo el que me han dado. Ajá, Iris. Iris nos dice dividir 450 entre 10. Sí, es correcto. Recuerden esta ecuación. Se las expliqué por ahí. Que omega se calcula como delta teta entre delta t. Y delta teta tiene que estar, dijimos, en radianes. Para que nos acordemos, vamos aquí a donde lo explicamos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está, miren. Como hallar omega. ¿Mm? Cuando delta teta esté en radianes, lo dividimos en el intervalo de tiempo y obtengo la velocidad angular, ya de un solo. Eso es lo que nos está diciendo Iris. Muy bien. ¿Está claro? Rafa, ¿quedó claro? Ok, los demás. Gracias, Camila. Ok, Catherine y Pamela. Magnífico, Daisy, Fiorella. Va, entonces, ¿cuánto da? Ahí está, 45. Muy bien. 45 radianes por segundo. Bien, ¿qué más quiere? Literal B, la velocidad lineal. Ujú. Entonces la velocidad lineal es esta y es omega por R. Entonces, fácil, va 45 radianes por segundo por el radio que dijimos 0.40 metros. Entonces la velocidad nos da ok, muy bien. Todos los que dicen 18 es correcto. 18, ¿qué? Si es velocidad lineal, ¿cuáles son sus unidades? Sistema internacional. Ok, metros por segundo, muy bien. 18 metros por segundo. Ahí está. Literal C. Vamos a ver qué quiere literal C. El periodo y el de la frecuencia. Periodo y frecuencia. Periodo. Frecuencia. ¿Cómo llamamos el periodo? ¿Qué fórmula utilizamos? No, Catherine, ahí sí no se puede. ¿Por qué no se puede, Catherine?
Y todos, o sea, para todos también. ¿Por qué no se puede? Tampoco, Rafael, no es esa. No es porque yo lo diga, Catherine. Recordemos que cuando lo ponemos al revés es porque está relacionado con... Ajá. Pero ya cuando decimos hertz ya no es la velocidad angular, sino que es la frecuencia. Ajá. Lo que dice José y lo que dice Iris. Pero aquí, ¿qué es lo que obtuve al dividir 450 entre 10? Obtuve la velocidad angular, no la frecuencia. ¿Sí? Entonces, ¿en qué tendría que estar esto para poder hacer lo que decían ahí, dividir el tiempo entre el ángulo? Esto tendría que estar en revoluciones o vueltas. ¿Sí? Nelly, no necesariamente. Es que ustedes no copian la fórmula, ¿verdad? Hoy no me dicen despejar, que es lo que siempre afirman. Si recuerdan de las ecuaciones que les puse ahí es omega es 2pi entre el periodo. Ujú. Oscar, eso te da el periodo, no puede ser. Ajá. No, Rafa, es al revés ahí. Fíjate bien, Rafa. La t pasa a multiplicar acá, sería omega por t igual a 2pi. Entonces, si dejo la t sola, el omega pasa a dividir. Sería 2pi entre omega. Así como dice Nelly. ¿Está claro, Rafa? Sí, al revés. Así como lo pusiste, Rafa, estarías encontrando la frecuencia. Pero no se vayan a equivocar. Ya vamos a ver la frecuencia más fácil. Ahí está, como dice Catherine, 2pi entre 45. Entonces el periodo sería 2pi entre 45 radianes por segundo. Va, ¿cuánto es eso? Punto 13, punto 14, ¿se aproxima o no se aproxima? Sí se aproxima, 0.14 segundos. Bueno. Para hallar la frecuencia podemos ocupar omega 2pi por f. Y al hacer el despeje sería omega entre 2pi igual a f. Esa es una manera. Y la otra, como ya conocemos el periodo, pues sería 1 entre el periodo. Cualquiera de las dos. Si lo hacemos por esta, la frecuencia sería omega es 45 radianes por segundo entre 2pi. Y ahí dicen que da 7.14 Hz. Ok. Ahí está. Ven que lo que tenemos que hacer es jugar con las ecuaciones dependiendo la información que se nos da. Entonces aquí ya fue diferente. No nos dieron la información para hallar la frecuencia, como fue en el anterior. En el anterior nos daban información y sacábamos la frecuencia en solo. Aquí lo que sacamos fue la velocidad angular. En la fórmula de arriba, en esta que hice yo, 45 entre 2pi. Volverlo a hacer, Nelly, porque a mí me dio, yo lo hice por este y me dio 7.14. O pusiste el valor, o sea, el pi que te da Camila también y Nelly. ¿Qué valor de pi pusieron?
también, José. El símbolo. Qué raro. Porque a mí así me da, vamos a ver. Vaya, aquí está la calculadora. 45 entre, hay que poner en los paréntesis aquí, 2 pi. ¡Ey, da 7,16! ¿Y a mí por qué me dio 7,14? Están en lo correcto. Creo que fue porque dividió uno entre 2 pi o 45, porque yo también lo hice así, me dio 7.14. Con el otro, dices tú, con el 1 entre 0,14. 0.14, ajá. Sí, lo que pasa es que aquí no se han puesto todos los decimales, ¿va? Porque aquí no da cabal 0,14, si no me equivoco. Vamos a ver. Sí, da 0,139626. Aquí aproximamos. Esa es la diferencia, pero entonces el valor exacto sería 7,16, ¿verdad? El valor exacto. Pero 7,14, estamos bien. Están en lo correcto los del 7,16 y gracias. ¿Quién habló? No sé, como que hoy no veo. Pamela, no. Sí. Ok, Pamela, gracias. No quiere. Bueno, entonces aquí, hoy sí quiere. 7,16 Hz. Si lo hacemos así, si lo hacemos con 0,14, como aquí aproximamos, pues da el 7,14 Hz. Pero ahí es aproximado. Muy bien, ahí se acaba el problema. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Va, esto es lo que veríamos más adelante. Nos vamos a quedar acá.